está aquí, amén. Dios está aquí. Dios ha preparado este día para que podamos alabarle, adorarle. Y sabe que cuando oraba recién decía, Señor, tú lo dices, tu palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y que en esta mañana la palabra de Dios, no el hombre, no los músicos, sino la palabra, la adoración, la alabanza, entre a lo más profundo de nuestro ser. ¿Está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a eso? Amén, estamos dispuestos, amén. Sabe que quiero compartirle que a principio de este año estaba allí en mi casa y estaba con el pastor Claudio. Creo que estábamos merendando unos ricos mates. Y sabe que en un momento, ahí en un segundo, sentí algo de parte de Dios. Y Dios me hablaba, me hacía sentir que iba a ser un año difícil, que iba a ser un año de muchas pruebas, de muchas luchas, de muchas tentaciones. Pero el Señor me hacía sentir fuerte que iba a ser un año de muchos accidentes y mucha agua y mucho fuego. Y sabe que en ese momento sentí algo en mi corazón fuerte y me quebré. Y allí le decía, Claudio, le digo, siento esto, me recuerdo que le agarré su brazo, lo apreté y le digo, siento esto, y le empecé a compartir lo que Dios me hacía sentir en ese momento. Y créame que fue tremendo lo que sentí, pero más fuerte en mi interior cuando Dios me comenzó a hablar, a ministrar y a decirme, pero también va a ser un año donde se va a empezar a cumplir esa palabra donde dice que aún los escogidos, los llamados iban a comenzar a caer. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué es esto, Señor? Y sabe que me llegó un temor de Dios tremendo. En ese momento sentí, Señor, pero ¿cómo es? Entonces son juicios. Entonces, y empecé, vio cómo comenzamos todos cuando recibimos algo. Comenzamos con muchas preguntas a Dios y le empezamos a preguntar, pero Dios hizo silencio. Y sabe que empecé a decirle a Claudio en ese momento, ¿sabes qué siento esto? Que va a ser un año donde muchos van a querer abandonar, donde muchos van a querer dejar, pero no una iglesia, sino que muchos van a abandonar a Dios, donde muchos van a decir que mejor es lo que viven afuera que lo que viven aquí adentro con Dios. Y sabe que fue fuerte en mi espíritu, tan fuerte, que me entró un temor, me quebrantó. Y allí le dije a Claudio, le digo, que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestro corazón, que Dios guarde el corazón de la iglesia, que Dios guarde el corazón de muchos que creen en Dios, iglesia. Y va a ser un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo de lucha. ¿Cuántos tienen lucha? Levante su mano. No me deje sola, ¿no? ¿Cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos tienen tribulaciones? ¿Cuántos han querido abandonar? ¿Cuántos? Muchas veces decimos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena pasar por tantos problemas? ¿Vale la pena el decir vengo a la iglesia y todavía no puedo hacer que mi familia venga, que mis hijos vengan? ¿Vale la pena que todavía mi economía no sea transformada, mi vida, mi casa, mi matrimonio, mis hijos sean transformados? Vale la pena, y muchas veces se nos ha cruzado
en este camino precioso. Pero hoy vengo a decirte, iglesia, que hay esperanza, que en Dios tenemos esperanza, porque aunque muchas veces hayamos sentido esto, pero Dios nos levanta, nos lleva a lugares altos, celestiales, nos da fuerzas para seguir adelante cada día. Nos da fuerza, nos da el aliento de vida que nos dio al principio, como llegamos un día a este lugar. Y sabe que muchas veces, ¿sabe qué es la cuestión aquí? Que muchas veces no tenemos y no consideramos algo que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y que es una unción especial para poder luchar, para poder pelear, para poder batallar contra aquellas cosas que te quieren derribar, que te quieren sacar del propósito, que te quieren dejar a un lado, que te quieren hacer pensar que no vale la pena. Pero hoy vengo a decirte, iglesia, que vale la pena, porque en Cristo todo es posible, amén. Todo es posible. Y sabe que allí en el libro de Mateos, el Señor me daba esta palabra estos días. Allí en Mateo capítulo 24 dice así, del 1 al 14, si pueden poner en las pantallas, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos necesario que todo esto acontezca. Fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos, mire lo que dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, dice la palabra, mas el que persevere, más el que venza el engaño, más el que venza la palabra que no viene de Dios, más el que esté firme en Dios, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, amén. Este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, amén. Querida iglesia, Dios nos está exhortando en esta mañana
Dios nos está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios nos está diciendo lo que se viene diciendo desde antes. El Señor está a la puerta y nosotros, la iglesia, no podemos jugar a ser la iglesia, hermano. Tenemos que estar firmes, dice la palabra. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Tenemos que estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar firmes ante las preocupaciones. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Tenemos que poner a Dios en donde tiene que estar Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestros hogares. Eso es lo que Dios quiere para esta iglesia, para las otras iglesias. Dios quiere que sea un tiempo diferente, donde comencemos a entender que el Señor está pronto, iglesia. El domingo pasado la profeta Belén predicaba y decía: alístate. Y el Señor, cuando estaba allí, me decía: eso es lo que quiero que hables el domingo que viene. Alístense, alístate. Prepárate, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu vida, prepara tu casa, porque el Señor está pronto y no sabemos el día, no sabemos el horario, pero sí tenemos seguro que el Señor viene, hermano. Viene, y hay mucha gente que en este tiempo va a querer flaquear, va a querer dejar, y hay del que se crea firme. Ay del que se crea firme. Porque allí es cuando uno tiene que decirle: Señor, examina mi corazón. Estoy preparado para tu venida. Alguien me preguntó hace 2 fines de semana y me dijo: ¿amás la venida del Señor? ¿Y saben qué contesté? Amo la venida del Señor. ¿Y saben qué me dijeron? No muchos entendemos que estamos esperando la venida del Señor. ¿Para qué estamos sentados aquí en este lugar? ¿Para tener? ¿Para qué estamos sentados en este lugar? ¿Para las riquezas? ¿Para qué estamos sentados en este lugar? Para estar aquí predicando, cantando. Para eso estamos en este lugar. Quiero decirle que sí, estamos para eso, para servir a Dios. Pero hay algo más grande, querida iglesia. Hay algo más poderoso que tenemos que entender en este tiempo, y es que el Señor viene para salvarnos, para llevarnos a una eternidad, y esa eternidad que vamos a vivir se lucha aquí en la tierra. Se lucha aquí en la tierra. Aquí es donde tenemos que luchar. Aquí es donde tenemos que pelear. Aquí es donde tenemos que perseverar. Aquí es donde tenemos que decir: Cristo es mi fortaleza. El Señor me levanta como guerrera. El Señor me levanta cada día para seguir luchando. Eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Para eso estamos. Para eso Cristo vino a nuestras vidas, para salvarnos y darnos esa eternidad. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque no es cualquier cosa la eternidad. No es cualquier cosa la salvación, hermano. Usted no lo hizo. Yo no lo hice, sino que el Señor Jesús lo hizo por nosotros. ¿Sabe qué tenemos que vencer, iglesia? Tenemos que vencer a todas las cosas que nos vamos a enfrentar a este tiempo, y Dios nos ha dado el poder para vencer.
Dios nos ha ungido. Dios nos da la unción cuando recibimos al Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos da una unción especial para pelear, no para detenernos, no para fallar, no para quedarnos en el camino, sino que esa unción sí es única, que viene del Señor. Y en esta mañana Dios quiere que podamos entender y aceptar y ver en nosotros esa unción que tenemos, esa unción que es poderosa, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y sabe que la unción dice que es la gracia de Dios. La unción es la gracia, es lo que no merecíamos, pero hoy lo tenemos, porque a Dios se le plació llamarte, porque a Dios se le plació elegirnos, y esa unción fue derramada sobre nuestras vidas por gracia. Dice que también la unción trae poder. No sé si usted me escucha. La unción trae poder. La unción trae poder, iglesia. La unción trae poder sobre nuestras vidas. Y el poder está en nosotros. La unción dice que nos da la comunión con el Espíritu Santo. Mire todo lo que el Señor nos ha dado en este tiempo para poder batallar sobre aquellas cosas que vienen en contra de nuestras vidas. Y si hay algo que me apasiona, y es allí Pablo, cuando Pablo se convirtió y se convirtió de todo corazón. Y Pablo hizo cantidades de cosas para Dios, sirvió. ¿Cuántas iglesias Pablo abrió? Cuando vino la unción de Dios, cuando se cayó, se postró, quedó ciego, pero después Dios le dio vista. Y vino esa unción poderosa y él tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, le decía a Dios, caminaba con Dios, se movía con Dios. Y allí hizo montones de iglesias. Pero me impacta esto. Dice allí en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22, si lo ponen en la pantalla. A la orilla llorando. ¿Sabe que muchas veces vamos a llorar? Y muchas veces vamos a pasar por problemas. Pero hermano, quiero decirle que muchas veces vamos a sentirnos tirados en el suelo, porque las cosas no se dan. Pero Dios te levanta. Dios te viene y te dice, levántate, hijo.
Levántate, hija, porque yo soy tu Dios. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo, lo estaba animando. Le estaba diciendo, aunque pasen momentos difíciles, le decía Pablo a los corintios, no decaigan. No decaiga, iglesia. No decaiga. Y me lo digo en esta mañana a mí misma. No decaigas. No cedamos ante la tentación que viene. No cedamos contra las cosas que vienen del mundo. Tenemos la unción en nuestras vidas para no desmayar. No desmayes, iglesia. No desmayes, no te caigas. Tenemos esperanza. Dios levanta al caído. Si nos sentimos caídos, hoy Dios te levanta. Hoy Dios extiende su mano, Dios te liberta. En Dios hay victoria. En Dios todo es posible. Porque Él venció la muerte. No la vencimos nosotros. No vamos a poder vencer solos. Vamos a vencer con la presencia de Dios, con la unción de Dios que hay en nuestras vidas. Con eso vamos a vencer, porque Él venció a la muerte, porque Él reina por siempre y para siempre, porque Él venció en la tumba y hoy vive. Iglesia, hoy Cristo vive, porque Él venció la tumba. Entonces no hay nada que Él no pueda vencer. No hay nada que Él no pueda levantar. No hay nada que Él no puede hacer. Y dele más fuerte al aplauso al Señor, porque no me lo da a mí, le da su palabra, se lo da al Señor. Dele más fuerte el aplauso. Levante una adoración al Señor. Llena este lugar de adoración más fuerte, que se escuche esa alabanza al Rey, al que vive. Oh sí, Señor, tú venciste. Pablo le estaba diciendo a los corintios, no caigan, no caigan, la unción está sobre ustedes. ¿Qué hace la unción en nuestras vidas? Trae el favor de Dios. Mire qué tremendo, porque muchas veces no valoramos o no nos hemos dado cuenta del poder que hay en nuestras vidas. Dice que Él trae el favor de Dios, que es el gozo, que es el poder, la provisión, el apoyo, la aceptación, la aprobación, la bondad. Todas estas cosas vinieron a nuestras vidas cuando no éramos nada, cuando estábamos a la orilla del camino. Porque hoy yo los veo preciosos, los veo hermosos, los veo ungidos, los veo con prosperidad, los veo y los veo y los veo. Pero un día los vi, un día el Dios los vio llegar a este lugar, a esta casa cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, cuando no teníamos auto, cuando no teníamos casa, cuando no teníamos trabajo. Cuando no éramos nada y estábamos en el dolor, en la decepción, en la tristeza, en la droga, en el alcohol. Pero el Señor allí nos levantó, de allí nos ungió cuando no teníamos nada. Dios nos ungió, Dios nos dio una unción de poder. Dios es el que nos levanta, amado. Él nos acepta y nos aceptó cuando nadie nos aceptó. Y nos acepta hoy día cuando muchas veces somos rechazados. Cuando muchas veces quedamos a una orilla, aún teniendo al Señor en nuestras vidas.
Pero el Señor nos aceptó y vino con su bondad. Somos escogidos a través de la unción. ¿Para qué? Para presentar a Dios en esta tierra. Para eso Dios nos unge. Para eso Dios te da la unción, para ser representantes de Dios. Y la unción nos hace alcanzar cosas grandes. Amén. ¿Quiere que le diga esto o no? ¿Sí o no? Amén. Nos hace alcanzar cosas grandes, hermano. Nos hace soñar. Nos hace conquistadores. ¿O usted creyó que es con nuestra propia fuerza que hemos conquistado? ¿O usted creyó que lo que tiene hasta hoy día es porque usted se lo puso en su mente, en su corazón? No. Es porque la unción, el poder, cuando vino sobre tu vida, te hizo una conquistadora, un conquistador, y te hace soñar cada día. O creemos que todas las ideas, todas las puertas que se han abierto y todas las cosas que tenemos hasta este día es por nuestras propias fuerzas. Quiero decirle, iglesia, que no es con tus fuerzas, no somos nada y no somos nadie. Solamente tenemos lo que tenemos por la unción y el poder y la bondad de Dios que vino a nuestras vidas. Él es el que nos lleva a soñar. Él es el que te lleva a lo grande. Es la unción, es Dios, no sos vos, no soy yo. Es la unción de Dios en nuestra vida. La unción dice, mire lo que dice aquí en el libro de Isaías capítulo 10, versículo 27. Miren lo que dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo vamos a repetir. Dice, y el yugo se pudrió a causa de la unción. La unción rompe ataduras, amén. Yo levantaría mis manos al cielo. Yo levantaría mis manos al cielo porque muchas veces nos sentimos todavía atados. Porque muchas veces todavía sentimos que hay ataduras en nuestras vidas. Pero hoy quiere Dios decirte que Él rompe ataduras porque la unción rompe ataduras en esta mañana. Y desde el día que recibiste al Señor, el Señor rompió ataduras en tu vida. No dejes que el enemigo te haga creer que no sos libre. Que no sos libre, sos completamente libre. Porque el Señor vino a tu vida. El que venció la muerte vino a tu vida. Entonces, Señor, rompe. Dice que rompe con ataduras emocionales. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay decepción. Puede ser momentáneo, hermano, por todas las cosas que nos tocan vivir y atravesar muchas veces. Pero es momentáneo. Porque la unción de Dios es la que te levanta. La presencia de Dios es la que te levanta. Dice que rompe ataduras espirituales, ataduras físicas. El que estaba enfermo es sanado. El que estaba enfermo tiene que ser sanado. Porque la unción es la que se mueve. El poder de Dios es el que se mueve. También rompe ataduras económicas. El Señor rompe con todas estas cosas. Rompe maldiciones generacionales. La unción nos enseña. Mire qué tremendo esto. La unción, la presencia de Dios nos enseña cómo caminar. Porque cuando estamos caminando mal, sentimos la voz de Dios. Y sentimos al Espíritu Santo que nos habla, que nos dice, por este camino no tenemos que ir. Esa es la unción y es la presencia de Dios que te está diciendo, hermano, que te está enseñando. Y muchas veces nos sentimos solos y muchas veces nos sentimos abandonados.
Y muchas veces le echamos la culpa a que no está nadie, pero quiero decirte que muchas veces te vas a sentir de esta forma, te vas a sentir de esta manera, porque el Señor quiere que aprendamos que Él es nuestro primer lugar, que Él es el que te enseña, que Él es el que te guía, que Él es el que te muestra, que Él es el que te lleva por el camino correcto, que es esa lámpara a tus pies, que se enciende esa luz para decirte cuando cometemos un error, cuando nos equivocamos. La unción nos enseña, hermano, a permanecer, a seguir adelante. La unción hace que permanezcamos en Dios. Mire qué tremendo lo que habla el libro de Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 dice: la unción hace que permanezcamos en Dios. Y esto, mire, es tremendo lo que está diciendo, porque nos está hablando y nos está diciendo allí, dice Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Usted no depende, yo no dependo de un hombre para permanecer en Dios. Yo no dependo de nadie para permanecer a Dios. Necesito ayuda. Pero yo necesito que la unción esté en mi vida para poder permanecer. Yo necesito que el Señor esté en mi vida para poder permanecer, para poder resistir. Necesito que el Señor cada día se renueve como esos ríos de agua viva dentro mío. Necesito que Dios me hable, que Dios me exhorte, que Dios me enseñe, que Dios me corrija. Eso necesitamos, iglesia, para poder permanecer en Dios y no abandonar. La unción necesita ser renovada cada día de nuestras vidas. La unción necesita ser renovada, iglesia. La unción que un día Dios derramó sobre nuestras vidas, necesitamos que se mueva en nuestro interior, porque es la misma presencia de Dios. Si seguimos en nuestras vidas como cristianos, como llegamos al principio, la unción no está en nosotros. La unción no está, porque la unción te transforma, la unción te cambia, la unción te lleva más allá. Y vamos a tener luchas y vamos a tener pruebas y nos van a costar algunas cosas. Porque dice que tendremos lucha, tendremos pruebas, tendremos aflicciones. ¿O no lo dice la palabra de Dios? Pero allí es cuando nosotros tenemos que decir: yo tengo la unción de Dios en mi vida. Yo tengo a Dios de mi parte. Amén. ¿Sabe que David, el rey David, era un rey muy exitoso en Dios? Muy exitoso. Y Dios lo llamó y lo ungió 3 veces a David. Y sabe que la primera unción que Dios derramó fue allí en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel 16, 13. Y dice así: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando lo ungió Samuel, que vino a la vida de David, el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de David. Y sabe que David, cuando fue ungido, era un pastor de ovejas y estaba en el campo, era desechado, era allí marginado, pero Dios lo llamó de ese lugar. Y dice que allí, cuando estaba David ungiéndolo como rey de Israel, escuche esto,
como rey de Israel. El Señor lo ungía a David. Y David era un pequeño, dice que no se sabe bien la edad, pero aproximadamente entre 15 años, un poco menos, un poco más, tenía esa edad David cuando fue ungido por Dios y llamado para ser el rey de Israel. Pero dice que en esta primera unción, él fue lleno de poder. Dios mío, en la primera unción fue llena de poder. Amén. No sé si usted tiene el poder. Amén. No sé si usted tiene el poder. Yo tengo el poder, diga. Yo tengo poder. Yo tengo poder porque Dios ya me ungió el día que me llamó, el día que me levantó, el día que me rescató cuando estaba allí en el campo y no tenía nada. Y dice que desde allí David aprendió a pelear, dice, con gigantes. Peleó con el gigante Goliat, David, a causa de la unción, a causa del poder que Dios había puesto en su vida, porque lo ungió como el escogido, como el sellado. Fue elegido para cosas grandes, David, hermano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros estamos empoderados para pelear contra gigantes, para batallar contra aquellas cosas que nos quieren detener, que somos ungidos y tenemos poder para cosas grandes, como las tiene David y las tuvo David. La segunda unción, y escuche esto, la segunda unción de David dice que fue allí en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 4. Si lo podemos poner, 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Pero me llama la atención, aquí es donde dice que a David lo pusieron por rey, lo reconocieron sobre la casa de Judá. Pero ¿cómo es esto? Si había 12 tribus, ¿o no es así? Los que venimos al instituto. No había 12 tribus y Dios le había dicho a David que iba a ser el rey de Israel y de todas esas tribus. ¿Cómo podía ser que después que peleó con gigantes y tiene poder y unción, a David solamente se lo reconoce en una tribu? Y lo ungieron, dice, solamente en una tribu. ¿Sabe por qué? Porque David había entrado en un proceso. Dios tenía que tratar con David. Dios tenía que hablar al corazón de David. Porque sabe que David tenía que entender que lo que él portaba era importante. David tenía que entender quién era el que lo había ungido, quién le había dado poder. David tenía que entender que la unción que él portaba no era de él, sino que era del Dios Todopoderoso. Y David entró en ese proceso. Y Dios estaba tratando con David porque había comenzado algo grande. Porque para tener lo prometido tenemos que pasar por tribulaciones, iglesia. Porque para poder valorar lo que tenemos, que es a Dios en nuestras vidas, la unción de Dios, tenemos que pasar por dificultades, por problemas. Porque David tenía que entender que para ser rey, primero tenía que ser siervo. Eso tenía que entender David. Porque queremos lo mucho, queremos lo grande. Pero muchas veces no dejamos que sea Dios en lo poco. Y como Dios nos va a poner como reyes, cuando no aprendemos todavía a luchar en lo poco, a permanecer en lo poco. Y cuando vengan las luchas grandes, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a ir?
Si solamente tenemos que reconocer la unción de Dios en nuestras vidas. David tenía que entender que la unción, y escuche, se cuida. La unción se cuida. La presencia de Dios se cuida en nuestras vidas. La presencia de Dios, tenemos que ser celosos con la presencia de Dios en nuestras vidas. David tenía que entender que la unción se valora. Amén. La unción se valora. La unción cuesta, hermano. Cuesta caminar en medio de las dificultades. Pero David aprendió a cuidar esa unción. Aprendió a cuidar todo lo que Dios le había dado. David tenía que aprender a no abandonar. Amén. David tenía que aprender que no tenía que abandonar. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. No abandones lo que Dios te ha dado. No abandones, porque cuesta. Fue pagado a precio de sangre, porque vos no diste a tu hijo. Dios dio a su hijo, y esa unción vino a nuestras vidas. Tenemos que valorar esa unción. No está en nosotros abandonar, no está en nosotros caernos y no volver a levantarnos. Y sabe que la tercera unción está allí en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1 y 2. Sabe que la segunda unción de David fue aproximadamente a los 23 años de David, pero la tercera unción fue casi a los 30 años, a los 30 años de David. Y mire lo que dice allí en 2 de Samuel, dice: y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo, les decían a David, y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Y además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Amén. 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 ¡Uf! Dios es poderoso. La unción lo terminó llevando a David a la promesa. La unción lo terminó haciendo que él reinara sobre esas 12 tribus y los reconocieran. David fue un rey muy exitoso, con pruebas, hermanos, con luchas, con aflicciones, con pecados. David pasó por muchas situaciones en su vida, pero nunca abandonó. Nunca dejó a Dios. Nunca se quedó a la orilla del camino. Se reconoció y dijo: iré a mi padre. Iré a mi padre. Y allí, cuando David hablaba con su padre Dios, Dios veía el corazón de David. Y dice que él no deja al lado el corazón contrito, el corazón humillado. Y si tal vez en este tiempo hemos querido abandonar, dejar, y muchas situaciones nos han pasado en nuestras vidas, y muchas veces decimos: Señor, vale la pena tanto llorar, tanto pasar por momentos difíciles, de prueba, de lucha. Quiero decirte, iglesia, que vale la pena. Porque el Señor te va a recompensar, iglesia. El Señor te va a levantar como ese búfalo, aunque no tengas fuerza, aunque muchas veces te sientas desanimado. Pero el Señor en esta mañana te va a levantar si estás caído. Te va a levantar y te va a poner nueva fuerza. Por eso dice que David escribió 73 salmos, cánticos.
73, donde él reconocía a Dios y decía: bendice alma mía Jehová. Decía David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi roca. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, decía David. Porque en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, en medio de todas las cosas que lo querían sacar y lo querían alejar de Dios, David reconocía el poder que había en él, el poder que había venido de parte de Dios, la unción que había venido sobre David para luchar, para pelear, para avanzar, hermano. No menospreciemos la unción. No menospreciemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No la dejemos de lado, porque si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. No somos nada. No tenemos nada en nuestras vidas. No vamos a lograr avanzar. Solamente hoy el Señor nos quiere decir, iglesia, que van a venir muchas pruebas, que van a venir muchas luchas, pero tenemos que creer en la unción y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que creer que fuimos ungidos por Dios, que la unción está sobre ti, iglesia. No te desanimes, no te desanimes, no caigas ante la tentación, no dejes que las demás cosas de este mundo te invadan, te saquen del propósito. En ti hay una gracia especial, hay un poder sobre tu vida, hay un poder sobre tu vida, iglesia, hay un poder sobre tu vida, hay una unción, y el Señor en esta mañana quiere renovar esa unción, quiere renovar esa unción. Yo no sé cuántos están dispuestos. Yo estoy dispuesta, Señor, en esta mañana a renovar esa unción que un día vino sobre mi vida, a renovar esa unción que me fortalece, esa unción que rompe yugos, que rompe maldiciones, que rompe esa unción que nos lleva más allá. Que en esta mañana la unción se comienza a renovar. Iglesia, levanta tus manos al cielo. Dios peleará por vos. Dios está en tu batalla. Dios está en tu tristeza. Dios está en tu dolor. Pero no abandones. No abandones, no te dejes robar, no te dejes vencer. Y aunque estés caído, levántate en esta mañana. Levántate en esta mañana y renueva tus fuerzas. No menosprecies la unción. No menosprecies la unción que hay aquí. No menosprecies la presencia del Señor. Dios sana en esta mañana tus emociones. Dios sana en esta mañana tus emociones. Dios se mete en tus emociones. Hoy rechazamos, y levante sus manos al cielo. Hoy rechazamos, hoy como iglesia, como hijos tuyos, hoy rechazamos la tristeza de nuestras vidas. Hoy rechazamos la amargura. La amargura se va. La amargura se va. La tristeza, el dolor se va. El dolor se va, la decepción se va. Porque no vamos a poder avanzar, iglesia, si la unción en esta mañana no nos quebranta, si la unción no nos rompe. Renunciamos y rechazamos al espíritu amargado. Renunciamos en esta mañana, Señor, a toda brujería. La unción
de Dios te hace libre. Rompe maldiciones. Rompe maldiciones. Rompe maldiciones generacionales. Rompe la unción. Hoy declárate libre, libre, libre. Hoy Dios rompe. Hoy Dios rompe con herencias generacionales de divorcio. El divorcio no existe, no es parte en los hijos de Dios. La unción cambia, la unción transforma, la unción te devuelve el amor. Señor, rompemos, rechazamos en esta mañana. Sí, Señor, y en el nombre de Jesús se rompen cadenas de brujería, de hechicería, de maldiciones que han lanzado sobre tu vida. Levanta tus manos. Levanta tus manos, porque es para todos esta palabra. Es para todos esta palabra. El Señor dijo que iba a ser como una espada de doble filo, que iba a entrar a lo profundo, hasta los tuétanos. Permitile a Dios, permitile que Él entre. Examina mi corazón, decile, Señor. Examina mi vida, Señor. Y una unción cae en este lugar. Una unción cae sobre los músicos. Una unción para romper en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Se rompe los yugos. Dios está peleando. Dios está contigo para vencer, para romper, para atar. La unción está sobre ti. La unción está sobre ti, iglesia, para poder vencer, para poder llevarte más allá. La unción de Dios. Señor, que fluya la presencia, que fluya Dios. Dios quiere romper. Dios quiere que podamos valorar su presencia, porque sin su presencia nada podremos hacer, porque su presencia no está con nosotros. Nada podremos lograr. ¿A dónde, Señor, iremos? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Reciba por fe. Reciba por fe, creyendo que en medio de la batalla está Dios, que Dios te lleva más allá. Ya yo no soy el mismo, Señor, yo no soy el mismo. reciba por fe, créale a Dios. Que Dios lo empodera, que Dios lo empodera para seguir luchando y seguir peleando y seguir batallando. Esa unción que fue derramada al principio, Dios hoy la renueva. Dios renueva esa unción, porque esa unción es la que te va a levantar, hermano. Esa unción es la que va a romper. Gracias, Señor.
no soy Te bendecimos, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana, si algo hemos entendido, es que tu presencia, la unción de Dios, está sobre nosotros. Gracias, Dios, porque en esta mañana valoramos esa unción y esa presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dele más fuerte el aplauso.